Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. En la lectura del día de hoy, pues el Señor nos enseña la oración por excelencia. Nos dio ese regalo, el divino Salvador, gracias a este discípulo que le pidió. Dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Y eso, el discípulo se lo pregunta a Jesús porque le ve, como dice el texto, Jesús estaba orando en cierto lugar. Él veía a Jesús. Imagínense qué cara pondría Jesús, qué postura tendría, que le llamó la atención a ese discípulo. ¿Qué había en Jesús cuando se dirigía a su eterno Padre en la intimidad de la oración? Porque la oración de él y nuestra es distinta. Él le veía tal cual él era. Nosotros todavía tenemos el velo que nos separa de Dios, que es la fe que nos conecta con Él. Pero Jesús le veía cara a cara, le contemplaba, porque Él siempre estaba unido a su Padre, todo el tiempo, por la unión hipostática. Por eso la oración de Él y la nuestra no puede ser igual. Esa oración de Padre a Hijo, realmente esa unión de Dios a Dios. Pero aún así, imagínense, Él oraba. Alguien que no necesitaba orar. Jesús no necesitaba orar. No le hacía falta. Vuelvo y le digo, la unión hipostática que le hacía estar viendo a Dios, esa visión beatífica que vamos a tener nosotros algún día, Jesús la tenía todo el tiempo. Esa conexión con el Padre la tenía todo el tiempo. Eso que nos llama la palabra orad sin desfallecer, eso lo tenía Jesús ya. Y Él nos llama a nosotros también a tener ese tipo de relación con el Padre. Pues ¿qué había en Él que este discípulo quedó impactado y le tuvo que pedir a Jesús que le enseñara a orar? Así como Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos que Él los enseñara. Y Él les dijo: cuando oréis, y miren una cosa curiosa, saben que nuestros hermanos protestantes y de otras denominaciones, pues a veces nos critican porque hay otro texto que dice: no multipliquéis las palabras, que yo que sé, que el Padre sabe lo que ustedes desean. Claro, no ven todo el contexto de la Sagrada Escritura. Lo que dice ese texto y lo que quiere hablar es que uno no se pase hablando de más con Dios o haciendo discursos a Dios. No hay que hacerle discursos a Dios. Hay que ir a lo concreto, a lo que tú necesitas, hablarle a Él con llaneza, con simpleza. A Dios no hay que andarle con discursos. Eso es lo que se refería a Jesús. Pero este tema de la repetición, algo que siempre la iglesia ha practicado desde sus inicios, repetir oraciones. De ahí el término jaculatorias, que es repetir frases, orar con una frase que te llegue al corazón, que te haga conectar con Dios y repetirla una y otra vez. También nos dice que cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, oraba y repetía las mismas palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús repetía eso, una y otra vez. Entonces Él nos dice: cuando ustedes oren, decid, y por eso nosotros
siempre que hacemos cualquier oración, siempre agregamos un Padre Nuestro. Siempre agregamos ese Padre Nuestro. Por eso el culmen de toda la liturgia, de todos los sacramentos, que es la Santa Misa, contiene el Padre Nuestro. Y así igual todos los sacramentos, cada vez que se administran, contienen el que se rece el Padre Nuestro. Y lo bonito, lo impresionante de esta oración tan sencilla y a la vez tan profunda, donde mejor se desarrolla está en el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla frase por frase el Padre Nuestro, la oración, para enseñarnos cómo hay que orar. Padre, lo primero es esa palabra, Padre, como Jesús se dirigía a Dios, Abba. Por eso ahí también hay distinción, no es la misma manera como Jesús llama a Dios Padre, que como nosotros llamamos a Dios Papá. Es distinto. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, de su misma sustancia, de su misma naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Gracias a Jesús podemos llamar a Dios Papá. Entonces Jesús nos enseña eso. A Dios llámenle Padre. Padre, santificado sea tu nombre. Primero glorificar a Dios, exaltar a Dios. Es algo que hacemos siempre en la renovación carismática. Alabamos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Lo alabamos. No nos avergonzamos de proclamar ante los demás quién es nuestro Dios y que su nombre debe ser santificado. Venga tu reino. Clamamos al Señor que ese reino que Él vino a instaurar en la tierra venga a nosotros, se haga vida en nosotros, se haga realidad en nosotros, su reino y todo lo que conlleva su reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Esa oración del día a día, de yo saber, por eso esa oración es de cada día, porque pide algo concreto. Danos este pan del día de hoy. Danos el alimento que yo necesito el día de hoy. Porque cada mañana, cada día tiene su afán. Entonces el día de hoy, Señor, concédeme el pan. Y el pan es todo lo material que nosotros necesitamos. No solamente en el ámbito de la comida, en el ámbito del vestido, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de todo lo necesario para que una familia pueda salir adelante, para que un convento pueda salir adelante, para que una comunidad pueda salir adelante, pedirlo cada día. Perdona nuestros pecados. Siempre a Dios pedirle perdón. Pedirle perdón. Y si se fijan, el momento del perdón está después de alabar a Dios, de pedir su reino, de pedirle que nos dé. Viene después el pedirle perdón. Y hay gente que a veces se bloquea para dirigirse a Dios porque sus pecados le impiden dirigirse a Dios. Y no debes dejar que eso pase. Nosotros somos pecadores. No somos pecadores. Y nuestro Padre es misericordioso. Y Él escucha la oración de nosotros aún siendo pecadores. Él escucha nuestra alabanza aún siendo pecadores. Él escucha nuestras peticiones aún siendo nosotros pecadores. Y luego entramos a esta parte de pedirle perdón por nuestra deuda, pero Él lo enlaza con algo. O sea, no es solamente, Señor, perdona mis pecados, es que perdóname, Señor, porque yo así como tú me perdonas, yo también perdono a los demás. Es decir, que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no puede perdonarte. Si tú no eres capaz de perdonar al que te hace daño, al que te maltrata, Dios no te puede perdonar porque está enlazado su perdón a que tú también perdones a tu prójimo.
porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y la última petición es diciéndole al Señor, y no nos dejes caer en la tentación. Pedirle siempre a Dios que Él con su gracia nos sostenga, que Él con su gracia nos libre de fallarle, de ofenderle, de caer en el pecado. Por eso la tentación, el que es tentado no ha pecado, ¿de acuerdo? Aquel que pasa por tentación, tribulación, no ha pecado. Pecado es cuando consientes esa tentación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso uno le pide a Él que no nos deje caer en esa tentación. Cuando recibo esa insinuación, esa incitación al pecado, ya sea de mi propia carne, ya sea por influencia del enemigo, del demonio, del mundo, esa incitación a hacer el mal, a hacer lo contrario a Dios, no me dejes caer, que tu gracia me sostenga, que tu gracia me dé fuerza para yo decirle que no al pecado y al mal. Así nos enseña Jesús a orar cada día, a pedirle, primero a alabarle, primero a pedirle que su reino se haga presente en nosotros, a pedirle lo que necesitamos cada día, a pedirle que nos perdone. Por eso conlleva que nosotros también perdonamos a los demás y que no nos deje caer en la tentación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.